Bueno, queridos amigos, queridos alumnos, sean todos bienvenidos a este día sábado, este culto de oración de día sábado. Feliz sábado para todos los que están presentes, viéndonos en vivo. También, comentarles un poco acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema sumamente importante que requiere de mucha concentración y también de mucha oración para todos aquellos que creen en algo diferente de lo que dice la palabra de Dios, para que puedan tener la humildad suficiente para poder aceptar lo que Dios dice, para poder aceptar el así dice Jehová, y de esa manera también estar seguros en este tiempo. Ustedes se dan cuenta, la imagen que hay a mis espaldas es un ángel, ¿verdad? En donde también hay unas personas que están en un cementerio, como saliendo de las tumbas. A ver, me muevo ahí un poquito para que se pueda ver. Era toda una familia que estaban ahí en un cementerio saliendo de esas tumbas. Esto acontece en la segunda venida de Cristo, ¿ok? Todos aquellos que mueren esperando el regreso de nuestro Señor Jesús serán resucitados. Pero aún así, hay varias cosas que nos habla la Biblia al respecto de todo este tema, y es importante que nosotros esto lo tengamos pero clarísimo. Por eso les voy a mostrar primero todo el fundamento bíblico acerca de qué es lo que pasa después de la muerte. Es algo que muchas veces se habla, muchas veces podemos escuchar muchas personas que dicen, no sé, haber visto un túnel, ¿verdad? Y al final una luz y bueno, en el transcurso de todos estos temas vamos a ir hablando sobre todas estas cosas y cómo es que también Satanás va obrando y va pervirtiendo la palabra de Dios y lo que Dios dice, incluso bajo el disfraz de la religión. Pero antes que cualquier otra cosa, vamos a hacer una oración para que todo esto que hablemos sea dirigido por Dios y no por mí. ¿Ok? Inclinemos el rostro por ahora. Padre, rogamos en esta hora tu bendición sobre este culto. Invocamos tu presencia en este lugar para que sean tus palabras las que hablen a través de mí y no las mías. Por eso te pedimos el Espíritu Santo para poder ser guiados a la verdad. Gracias te damos, Señor, porque siempre escuchas nuestras. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Les pido por favor ahí sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Bueno, me parece que la cámara como que se queda congelada después de unos segundos. Fallas ahí técnicas. Bueno, primero vamos a pasar con algunos versículos para saber si hay vida después de la muerte. Vamos a empezar desde el Génesis. ¿Qué es lo que dijo Dios al respecto de esto? Génesis 3, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En la palabra de Dios encontramos la historia de Adán y Eva y cómo ellos fueron puestos en el jardín del Edén. Eva, al ser tentada por Satanás, cuando eh, se posesionó de la serpiente, ¿verdad? Satanás se metió dentro de la serpiente y la utilizó como un medium para poder tentar a Eva. Y de esa manera Eva tentó a Adán y al final ambos, por la desobediencia, fueron expulsados del jardín de Edén. Y
en vez de morir en el momento, Cristo mismo se ofreció a él para poder morir en el lugar del hombre. El mismo, el mismo Dios se ofreció para morir por el pecador, para pagar la culpa del pecado de Adán y la culpa del pecado de toda la humanidad. Pero hay algo muy interesante, que Dios cuando formó al hombre, lo formó de la tierra, del polvo de la tierra, ¿verdad? Y de esa manera hizo al hombre. Y nos dice aquí, polvo eres y al polvo volverás. Algo muy interesante en cuanto a cómo se iba a descomponer la materia cuando el hombre muriera, se iba a descomponer su cuerpo, se iba a convertir nuevamente en polvo. Se le iban a comer los gusanos, ¿verdad? Sabemos cómo todo este proceso se lleva a cabo. Ahora, hay versículos que nos dan más luz al respecto de esto. Isaías 38, 17 al 19. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Cuál es el hoyo de corrupción? Así se refleja en la Biblia a la tumba, ¿sí? Cuando se habla de la tumba, se habla del Seol, ¿sí? Cuando se habla del Seol se está hablando justamente del cementerio, de la tumba, de ese hoyo en donde te entierra. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y aquí hay algo muy interesante, porque también vemos ahí un poco de una profecía mesiánica, como Jesús llevó en sus espaldas todos nuestros pecados, ¿verdad? Que llevó también en su espalda la cruz. También nos dice a nosotros, lleva tu cruz y sígueme, ¿verdad? Pero aún así Él llevó nuestra cruz, Él llevó la muerte que nosotros merecíamos, Él llevó nuestros pecados sobre sí, tomó nuestras enfermedades sobre sí y las clavó en la cruz. Pero después el 18 nos dice algo muy interesante, porque el Seol no te exaltará, o sea, la tumba no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y ya vamos viendo algunas cosas. La tumba puede ser capaz de exaltar a Dios, alguien que se ha muerto, ¿sí? Puede ser capaz de alabar el nombre de Dios. Los que descienden al polvo, al sepulcro, pueden llegar a esperar algo de Dios. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 9, versículos 4, 6, 4 al 6 y también el versículo 10. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Quién tiene esperanza? Los vivos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿podemos nosotros esperar que un muerto se nos aparezca así de manera física y nos diga, yo me acuerdo de cuando hicimos esto, cuando yo estaba vivo y fuimos para allá y yo te regalé esto y yo te regalé esa flor que tú tienes ahí en tu habitación, te la regalé yo y recuerdo cuando pasó esto? ¿Ustedes creen que eso puede ser algo realmente divino? ¿Puede ser algo que realmente está sucediendo, el mismo muerto que está como un espíritu hablándote ahí? Si la misma palabra de Dios nos dice que su memoria es puesta en el olvido, o sea que aun en el caso supuesto de que pudiese aparecerse ese espíritu, no se acordaría de nada porque su memoria es puesta en el olvido, ¿ok? Pero después nos sigue hablando y nos dice su amor, su odio, su envidia, todo ya se queda atrás. Ellos no tienen ninguna participación de lo que se hace debajo del sol.
¿Sí? Cuando se habla debajo del sol no quiere decir, ah, solo de día, de noche sí se pueden aparecer. No, no se refiere a eso, se refiere a el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Como dice el dicho, el sol sale para todos, eso sale la palabra de Dios también. Pero después nos sigue confirmando todo lo que te viniera a la mano para hacer, versículo 10, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué es la ciencia? Conocimiento. No hay conocimiento ni sabiduría, nada. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben. El que se muere, ya se acabó su esperanza. La esperanza es solo para los vivos. Por eso, esas doctrinas de la Iglesia Católica, donde dice, no, que los que se mueren se van al cielo, y hay algunos que quedan en el purgatorio, allí, y hay que orar por los muertos del purgatorio para que Dios les permita entrar al cielo. Ellos ya no tienen esperanza. La Biblia nos dice que los vivos tienen esperanza, los muertos no tienen esperanza, porque todas las oportunidades que tuvieron de aceptar a Dios, las vivieron aquí, y las desaprovecharon, no aprovecharon sus oportunidades para poder entregar su vida a Cristo. Y ya después, ya no hay más esperanza para ellos. Pero no son los únicos versículos que hablan al respecto de esto. Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Nuevamente nos vuelve a hablar. Cuando muere el hombre impío, ya no tiene más esperanza. Pero ¿qué pasa con el hombre que no es impío, con aquel que espera el regreso de Jesús? Muere en Cristo. Por lo tanto, su esperanza no fue vana durante la vida, pero en la vida fue donde él aprovechó de aferrarse a esa promesa, de aferrarse a la esperanza de poder ser resucitado cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a ver algunas cosas sobre resurrección también más adelante. Salmos capítulo 6, versículos 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Nuevamente, vuelve a mostrar, en la muerte no hay memoria de nada, no te puedes acordar de nada porque estás muerto. El que se muere, se murió y ya está. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros llegar a interpretar de todas estas personas que supuestamente ven a estos espíritus de familiares que se les aparecen y que les dicen, no, mira, yo fui y estuve allí hablando con los ángeles y Dios dice esto y Dios me envió para darte un mensaje que tú tienes que hacer esto y esto? En realidad, ¿con quién estás hablando? Porque si los muertos nada saben y en la muerte no hay memoria de Dios, por lo tanto, ningún espíritu puede aparecerse porque no tiene ninguna participación en nosotros, en lo que sucede aquí en la tierra. Entonces, ¿quién es este familiar que yo vi? ¿Quién es este amigo fallecido que se me apareció? Te preguntarás. Bueno, yo creo que ya puedes ir dándote cuenta de quién es. Son demonios. Demonios que se disfrazan de tus seres amados para extraviarte de la verdad, para apartar tus ojos de la palabra de Dios y tu mente de Cristo. Ya en el transcurso de todas estas temáticas vamos a ir viendo algunas experiencias de personas que supuestamente murieron, pero que después vuelven a la vida, que dicen que fueron y que fueron al cielo y que estuvieron allí y que estuvieron con ángeles y que había una luz que los rodeaba y que era lleno de amor y todo eso. Pero en realidad, ¿quién es el que está haciendo todo eso? Vamos a ver algunas cosas. Salmos 88, 10 al 12. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos?
¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Claramente son preguntas eh, que se sabe la respuesta, ¿no? Preguntas retóricas, pero que en realidad nos demuestran verdaderamente de que las maravillas se les manifiestan a los vivos, de que los que alaban el nombre de Dios son los vivos, como nos dijo Isaías, que en la vida es donde se cuenta la misericordia del Señor, donde se cuenta la verdad, donde las maravillas de Dios se reconocen en la luz, no en las tinieblas. Y la justicia de Dios no es en la tierra del olvido, o sea, en el sepulcro, sino es aquí mientras estamos vivos. Y es donde hay que reconocer esas cosas. Aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad para poder aceptar a Cristo, para poder estudiar la palabra de Dios, para poder creer al mensaje divino. Porque cuando nosotros nos muramos, no vamos a tener oportunidad. Tú cuando te mueres, se te acaban tus oportunidades de arrepentimiento. Hasta ahí llegaste. Salmo 115, 16 al 18. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá, desde ahora y para siempre. Aleluya. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. La palabra silencio que se utiliza acá, yo lo busqué en el libro, en el diccionario Strong, donde están los significados de las palabras directamente desde el hebreo. La palabra que se utiliza para silencio es dumá, de una raíz que no se usa, que significa estar mudo, que su definición es silencio y figurativamente muerte. Por lo tanto, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden a la muerte. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, ni tienen participación en nada de lo que sucede debajo del sol. Salmo 146, 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Sigue pensando después de muerto el alma inmortal, supuestamente según algunas religiones y según algunas filosofías paganas, ¿verdad? Sigue pensando tu espíritu, tu alma sigue pensando y, hoy, ¿dónde estoy? Voy a ir a buscar a asustar a la gente allá en esa casa abandonada. ¿Crees que eso sucede? Si la Biblia misma nos dice que en ese mismo día que la persona muere, que expira su aliento, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ya no hay nada más. Y ahora hay un tema también que es como lógica, entender de que si la Biblia nos habla sobre la resurrección, y lo vamos a ir viendo cómo la Biblia nos habla sobre eso, entonces, ¿qué lógica tendría? Que el cuerpo, ¿verdad? Cuando se muere, listo, se muere, el alma sale, se va al cielo o al purgatorio, donde creas. Bueno, que generalmente la gente dice que se va al cielo, ay, mi mamita que me cuida desde el cielo, ¿verdad? Entonces, se va al cielo, pero después cuando Cristo venga por segunda vez, todos los muertos van a resucitar. O sea, no todos, evidentemente, primeramente los muertos en Cristo, ¿verdad? Van a resucitar y ahí Él se los va a llevar al cielo. Entonces, ¿para qué va a hacer esto Dios si supuestamente los muertos ya estaban en el cielo? ¿Cuál es la finalidad de que venga a buscar a los muertos en Cristo? No tiene lógica, ningún tipo de lógica. Y después de estar en el cielo durante 1000 años,
lo vamos a ver más adelante, viene Cristo por tercera vez, venimos todos, ¿verdad? Los que, ojalá estar ahí, si Dios quiere, ¿verdad? Y si nos mantenemos firmes, venimos todos los salvos. Yo ya me digo, venimos así como que yo ya estuviera salvo, no, pero es el deseo, ¿no? De poder estar ahí. Y viene la gran ciudad, Dios, los salvos, todos vienen, y allí se resucitan a los impíos, a todos aquellos que decidieron no caminar en los caminos de Dios mientras estuvieron vivos y que decidieron caminar en la senda de la oscuridad, porque si no estás con Dios, estás con Satanás. Y allí resucitan ellos. Entonces, ¿cuál es el fin de que estén sus almas pululando en el aire para después resucitarlos? No, no tiene una lógica real esa doctrina, ¿verdad? Es una doctrina falsa, una doctrina de demonios, creada por hombres, por los mismos demonios incluso. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la resurrección? Vamos a ver. Mateo 27, versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cuándo fue esto? Cuando murió, ¿verdad? Cuando Él muere, entrega el Espíritu. Se va. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, en el momento de la muerte de Jesús, en la cruz, ¿verdad? Cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a su último hálito de vida, muere. En ese momento se abren sepulcros de santos que habían dormido. ¿Qué quiere decir que habían dormido? Que habían muerto. Porque la Biblia nos dice que la muerte es como un sueño, ¿verdad? Entonces, estos santos que durmieron, después de que Jesús resucitó, se levantaron de sus sepulcros, resucitaron y salieron. Y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que empezaron a hablar con muchas personas. Imagínense que tiene que haber habido por ahí algún antediluviano, de esos que medían como unos 4 metros. Imagínate lo que tiene que haber sido de impresionante para la gente ver una persona de 3 metros caminando por la calle. Increíble, ¿verdad? Bueno, estas son las primicias. Nosotros estuvimos hablando sobre eso cuando estudiamos las fiestas judías. Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién era Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es este gran príncipe? Jesús, Cristo. Y aquí en Daniel 12 nosotros estuvimos estudiando, ¿verdad? El, el capítulo 11, versículo final. Bueno, estudiamos casi todos los capítulos de Daniel, sobre todo los proféticos, fueron los que más estudiamos. Y en Daniel 12 nos habla ya del tiempo del fin. En el tiempo del fin que se levanta Miguel, ¿verdad? Ya cuando está todo a punto de terminar. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que hay un libro en el cielo. Un libro de la vida, ¿verdad? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí hay algo que cuando estudiamos este capítulo, yo no tenía muy claro en ese momento y por eso no lo dije. Ahora sí lo tengo claro y lo voy a decir. Pueden estudiarlo en el conflicto de los siglos, en el capítulo que habla sobre la liberación del pueblo de Dios. Sí, son uno de los capítulos finales. Y allí Ellen White recibe la visión al respecto de este versículo específico de Daniel 12:2, donde nos dice que muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando caiga la última plaga,
¿verdad? Poco antes de que Cristo venga, van a ser resucitados todos aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel o del cuarto ángel, ¿verdad? Todos aquellos que participaron en la predicación del mensaje de la segunda venida de Cristo y todo lo que ello conlleva, todos aquellos que participaron de ese mensaje van a ser resucitados antes de que Cristo llegue a nuestra atmósfera. Van a acontecer una serie de sucesos, se va a proclamar luego el día y la hora, se va a, bueno, se va a mostrar la ley de Dios en los cielos, va a haber mucha oscuridad en la tierra, y se va a ver la señal en el horizonte de la nube en la que viene Cristo a buscarnos. Y allí, bueno, como una nube, es lo que así lo expresa la Biblia, en realidad no es una nube, ya vamos a ver más adelante qué es en realidad. Pero allí, cuando aparezca y se vaya acercando, luego va a entrar Jesús, ¿verdad? Se van a abrir los cielos como un pergamino, y todos, obviamente, los santos, van a estar los 144.000, más estos resucitados, sí, que murieron en el mensaje del tercer ángel, del cuarto ángel, o sea, desde 1844, desde que se empieza a predicar este mensaje, en adelante, van a resucitar en ese momento, pero también van a resucitar otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes serán estos? Los que le traspasaron. Apocalipsis nos dice, todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Entonces, para que vean a Cristo venir, tienen que ser resucitados antes. Entonces allí van a ser resucitados también ellos, para vergüenza y confusión perpetua. Y allí es cuando Cristo va a venir y con voz de arcángel, que lo vamos a ver a continuación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿verdad? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí será la resurrección de todos aquellos que murieron, ¿verdad? Desde 1844 hacia atrás. Murieron en el mensaje, ¿verdad? De Cristo. Que creían en Jesús, desde Adán, vamos a tener ahí a Seth, Abel, el justo, bueno, todos ellos van a ser resucitados ahí en ese momento, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, todos ellos, bueno, Daniel también va a ser resucitado antes. Eh, Todos ellos van a ser resucitados para que sean llevados al cielo juntamente con nosotros. ¿Por qué Dios resucita primero a uno? Porque imagínense que Dios ha entregado más luz ahora a este pueblo que está en el tiempo actual, y desde 1844 en adelante le entregó luz a un pueblo en específico. Y ese pueblo empezó a predicar y muchas personas creyeron, y también de esas personas que creyeron también predicaron, esperaban con gran gozo y esperaban con un anhelo inexplicable la segunda venida de Cristo, y de esa manera también lo predicaban. En la gran misericordia de Dios, Él va a permitir que ellos resuciten antes para que vean el resultado de su predicación, para que vean a Cristo venir, porque va a ser un evento majestuoso, va a ser hermoso, que no va a ser lo mismo después verlo en la repetición, ¿verdad? Va a ser mucho más alegre para ellos, y va a ser de gran júbilo para ese pueblo que estaba en la muerte, y que van a ser resucitados para que vean a Cristo como viene. Esto lo encontramos en el conflicto de los siglos, y también nos lo explica aquí en Daniel 12:2. Está hablando de eso. Bueno, eso era un paréntesis que quería hacer. Ahora sí continuamos con el tema de la resurrección, muy ligado a ello. Juan 5, 28 y 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y por qué nos dice que unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación? ¿Será los dos en el mismo momento? El mismo Juan, en Apocalipsis, capítulo 20, luego de hablarnos del milenio, de los 1000 años en el cielo, que la Biblia es súper clara cuando dice que los 1000 años serán en el cielo, no en la tierra,
No sé de dónde saca esa gente que los 1000 años van a ser en la tierra. La Biblia nos dice que serán en el cielo. Y nos dice que en el versículo 11 en adelante, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí nos grafica la escena del juicio final. Después de los 1000 años en el cielo, Dios con toda la gran ciudad y todos los salvos y los ángeles desciende sobre la tierra y el cielo huyen de su presencia, y nos dice que resucita a los muertos, a los que estaban en el mar, a los que estaban en la tumba, a todos ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Por lo tanto, no existe lo que nos cuenta la mayoría de las películas y que nos habla la Iglesia Católica y que lo que nos cuentan diferentes filosofías, de que cuando uno se muere, se queda por allí en el espacio etéreo, en otra dimensión, dando vueltas, porque aquí nos está hablando claramente de que los muertos que estaban en el mar estuvieron ahí en el mar mucho tiempo. Y allí recién cuando Cristo viene por segunda vez, es que el mar entrega a los muertos que estaban en él, o sea que salen todos los que naufragaron en botes, qué sé yo, no sé, los que murieron ahí en el Titanic, por decir algo, ¿no? Todas estas personas que murieron ahogadas, etcétera, van a ser sacadas de ese lugar, van a ser recompuestos y van a comparecer delante de Dios y van a estar todos de pie delante de él. Primera de Corintios 15, 51 al 54. Aquí Pablo nos dice un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué él dice, no todos dormiremos? Porque él pensaba que sería transformado. Porque Pablo creía que Cristo volvería en su época. Él creía que Jesús volvería cuando él estuviera vivo todavía. Él no sabía que tenían que pasar todavía unos más o menos 2000 años. No, él creía que Cristo ya venía. Ellos creían que Cristo venía ahí pronto, durante ese tiempo. Entonces, por eso él habla acerca de que no todos dormiremos, por eso él se incluye dentro de los que serían transformados. Pero hoy en día Pablo está muerto, no es que él sigue vivo. ¿Ok? En un, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿De qué está hablando de lo corruptible? De la carne, ¿verdad? Esto mortal, nuestro cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿cuándo va a ser eso? A la final trompeta. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sórbida es la muerte en victoria. Destruida hasta la muerte. Y recién en ese momento, a la final, trompeta. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? No son los que están ahora, no sé, en China y que es de noche y que están durmiendo, no. Está hablando de los que están muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Aquellos que no conocen la verdad bíblica, aquellos que no conocen la verdad, sino que están seducidos y están metidos en los engaños de Satanás. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nuevamente él se está incluyendo dentro de aquellos que van a quedar vivos hasta la venida del Señor. Él pensaba que Cristo vendría en su tiempo. Pero luego nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, aquí está la voz de arcángel. ¿Quién es el que tiene voz de arcángel? El Señor mismo. ¿Quién es el Señor? Dios, Jesús. Por lo tanto, Él es el único arcángel que existe. No existe ni el arcángel Uriel, ni el arcángel no sé cuánto. No, no existen esos arcángeles. Son demonios. El único arcángel es Jesús, es Cristo. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo va a ser el momento en el cual recién vamos a poder estar siempre con el Señor? En su segunda venida, a la final trompeta. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Bueno, la palabra de Dios es clara. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, vamos a leer algunas citas, pero antes de leer estas citas, quiero... Hay unas pequeñas fallas con mi cámara, no importa. Bueno, vamos a leer algunas citas de Ellen White, en donde nos habla de algo muy interesante y de un tema que igual vamos a ir profundizando en el transcurso de los días. Mientras sigamos estudiando este tema, vamos a ir dándonos cuenta de cómo el Señor, a través de Ellen White, nos estaba advirtiendo de muchas otras cosas. Muy bien, ahora sí. Los engaños de Satanás. Primero Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, esta carta se le escribe Pablo a Timoteo. Timoteo era uno de los discípulos de Pablo, uno de los más queridos que él tenía, y Timoteo era muy joven. Y aquí Pablo le da una serie de consejos a Timoteo. Le dice lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo
Amén. Vamos a ir viendo también en las siguientes temáticas cuáles son los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que es algo que hoy en día se está viendo mucho. El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la decepción satánica más exitosa y fascinante. Está calculada para atraer la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Vean por dónde empieza a hablar acerca del espiritismo y luego nos sigue hablando que está calculada para las personas que han perdido a sus seres queridos, o sea que tienen seres amados que han muerto. Los ángeles malignos se aparecen en la apariencia de esos seres queridos, relatando incidentes conectados con sus vidas y realizando actos que estos realizaban mientras vivían. De esta manera, hacen creer a las personas que sus amigos muertos son espíritus que pueden estar a su lado y comunicarse con ellos. A estos ángeles malignos que asumen la forma de seres queridos, se los idolatra y su palabra es considerada por muchos más importante que la palabra de Dios. Es muy interesante cómo los ángeles, y la verdad llega a ser hasta escabroso, pueden tomar la forma exacta de tus amigos, de tus seres queridos muertos, y comunicarse contigo, y contarte cosas, y realizan actos que realizaban mientras vivían. O sea, te imitan a tus seres queridos de una manera increíble, que ni el mejor imitador del mundo podría llegar a hacerlo. Y de esa manera es como la gente luego idolatra a estos eh, seres queridos muertos, entre comillas, pero en realidad son a estos ángeles malignos, y toman esas palabras que ellos dicen como algo aún más importante que la palabra de Dios. El espiritismo va a ser la cereza del pastel que va a apartar a las mentes de Dios. Cuando nosotros estemos ya prontos y muy prontos, muy encima de la segunda venida de Cristo, vamos a seguir viendo cada vez más manifestaciones del espiritismo, cada vez más milagros, cada vez vamos a empezar a ver también a estos ángeles disfrazados de Jesús, e incluso el mismo Satanás que se hará pasar por Cristo, y haciendo milagros y hablando de una manera tan increíblemente majestuosa, de una manera tan bonita, que vamos a ser engañados si es que nosotros no estamos fundamentados y nuestra fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Esto es nuestra guía, la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos la luz, la verdad, el camino. Esto es lo que nosotros debemos seguir y creer. Y debemos tener mucho cuidado de a quién oramos. Hay que orar a Dios en el nombre de Jesús. No tienes por qué pedirle nada a las personas que ya se han muerto. Porque cuando tú oras a un muerto, cuando tú le pides a Dios, por favor, quiero ver a mi mamita o a mi abuelita, permíteme verla, que se me aparezca, en realidad, Dios no va a ser el que te va a responder esa oración, porque Dios ya te dijo, los muertos nada saben, y también vamos a ver la semana que viene cómo Dios condena a todos aquellos que hacen espiritismo o que intentan contactarse con los muertos. Eso no es algo de Dios, él mismo lo reprueba, por lo tanto él no te va a responder esa oración. Pero el que sí va a escuchar esa oración va a ser el ángel maligno que anda siempre rondando alrededor tuyo y va a llevar las cosas al siguiente nivel. Porque tú estás abriendo una puerta
para que Satanás entre en tu vida. Y vamos a ir viendo otras maneras también de abrir esas puertas, mediante las cuales Satanás ingresa a nuestra vida. Obviamente, tenemos que saberlo para que no caigamos en ese error de abrir esas puertas a Satanás ni a sus ángeles malignos. Debemos resguardarnos, debemos cuidar las avenidas de nuestra alma. Manifestaciones más frecuentes y asombrosas. Los espiritistas están aumentando en número. Irán a los hombres que tienen la verdad, tal como Satanás fue a Cristo, tentándolos a manifestar su poder y a realizar milagros y a dar evidencias de contar con el favor de Dios y de ser el pueblo que posee la verdad. La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia y conozca las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por santos y pecadores muertos. Ojo que aquí también nos está hablando de los santos y los pecadores. O sea, personas que tú sabías que tenían una comunión con Dios, personas que tú sabías que eran hombres de Dios. Y vamos a ver la semana que viene algo que le pasó al rey Saúl cuando él intentó contactarse con el profeta Samuel luego de que ya había muerto. Y vamos a ver cómo él fue engañado y de esa manera al final murió sin esperanza, porque en lugar de obedecer a Dios, prefirió el camino del espiritismo. Y a los ángeles malignos no les es difícil hacer esto, hacerse pasar por los santos y por los pecadores muertos. Y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. No es cosa difícil para ellos. Satanás tiene poder y no debemos eh, ser presuntuosos ni tampoco debemos hacernos como, ah, no, yo voy a resistir al engaño y hacernos como los fuertes. Porque si fuera por nosotros no podríamos hacer nada. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Filipenses 4:13. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin. Y habrá demostraciones de carácter asombroso. Esto fue escrito en 1875. Y los espiritistas ya estaban aumentando en número en ese tiempo. Ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente a este asqueroso monstruo, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos. Por eso procede en forma tan directa de su majestad satánica. Perdón, pero eso procede en forma tan directa de su majestad satánica, que a todos los que tengan que ver con ello, él los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido, y así han desechado la protección de su hacedor. Cuando nosotros abrimos una puerta, Satanás, cuando nosotros creemos en la inmortalidad del alma, estamos negando las escrituras. Y al negar las escrituras, nosotros estamos prefiriendo las palabras de Satanás. Y por lo tanto nosotros estamos poniéndonos en un terreno prohibido. Y de esa manera desechamos la protección de Dios. Y además nos dice que Satanás los reclama como suyos para controlarlos. El espiritismo
Wow. El espiritismo y el ocultismo rebajan las mentes. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. ¿Saben? Muy pronto vamos a estar hablando de todo esto, ¿sí? De la frenología y el magnetismo animal. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio, quedará dominada por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Y aquí cuando leo esto se me viene a la mente todas esas terapias de pseudociencias terapéuticas en donde nos habla acerca de que el ser humano tiene el poder de canalizar la energía que está a su alrededor, de poder utilizar estas fuerzas espirituales para poder sanar, porque es un don que tiene el ser humano y que el universo y las energías universales le entregan. Pero en realidad no es más que el poder satánico obrando a través de estas personas. Ellos, muchos no tienen idea de todo esto y de verdad creen en lo que están diciendo, no lo hacen de mala fe, pero aún así eso no quita de que sigan siendo esclavos y siervos de Satanás. Porque en lugar de darle la gloria a Jesús, a Cristo, ¿a quién le dan la gloria? Al Reiki, al yoga, a la acupuntura, al magnetismo, bla, bla, bla. Las flores de Bach. Todos estos terapias que, claro, funcionan, te dan resultado, te vas a sanar, pero ¿por el poder de quién? ¿Bajo qué yugo te estás esclavizando? ¿A qué precio te estás sanando? Al precio de perder tu propia alma, por apartarte de la verdad bíblica, por elegir esas vanas palabras o por ir tras los caminos de la falsamente llamada ciencia. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. ¿Qué decía Jesús? Yo no puedo hacer nada de mí mismo. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús? Esto no lo hago yo, lo hace el Padre que habita en mí. Siempre le dio la gloria a Dios, siempre le dio la gloria al Padre. Pero en estas filosofías budistas, espiritistas de la India y de todas estas culturas que tienen raíces paganas, ¿sí? Con doctrinas de demonios, en realidad, ¿a quién le dan la gloria? Al hombre. El hombre tiene el poder, tú tienes el poder, tú tienes que decretarlo y tú puedes hacerlo. Debemos tener cuidado en qué filosofías estamos basando nuestro estilo de vida, en qué filosofías estamos creyendo, a quién estamos escuchando. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañarlos. Claro, usted va a ver a esos maestros de Reiki, de yoga, mucho paz y amor, ¿verdad? Ay, qué lindo, es una persona maravillosa, tiene una energía tan positiva, pero ¿hacia dónde lo está llevando? ¿A Cristo? ¿Le está llevando sus ojos hacia que obtenga una salvación real? Satanás todo siempre lo va a tergiversar, siempre va a imitar lo que hace Dios, va a plagiar lo que hace Dios, pero para llevarlo a su terreno. Satanás nunca va a inventar nada nuevo,
Por eso es que utiliza a estas personas engañadas. Claro está que muchos de ellos están engañados, no todos, pero sí muchos. Y ellos son utilizados por Satanás, porque ellos no creen en Dios, no creen en eso, ¿verdad? Y aunque dicen creer en Dios, dicen, no, si Dios es como una fuerza universal. Al final, ¿en qué Dios están creyendo? En realidad es en Satanás, que les brinda esa energía para sanar, para sanarse. Y por eso es que los utiliza a ellos, para imitar ese amor de Dios, entre comillas, para imitarlo. Y si escucháis esas fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia, y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados. Su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás. Fían en sus propios méritos, ejercen una humildad voluntaria y aún están dispuestos a hacer sacrificios y a degradarse, entregando su intelecto a una creencia sumamente insensata, aceptando las ideas más absurdas por intermedio de seres que para ellos son sus amigos difuntos. Interesante. ¿De quién vienen todas esas doctrinas? De los amigos difuntos. ¿Quiénes son los difuntos que aparecen? Son demonios. Satanás ha cegado de tal manera sus ojos y pervertido su juicio que no perciben el mal y siguen las instrucciones de los supuestos amigos difuntos, que aseveran ser ahora ángeles de una esfera superior. Wow. Casi nada, como dice Víctor, ¿no? La siguiente semana, si Dios quiere, vamos a estar hablando acerca de los engaños de Satanás a través de las pseudociencias terapéuticas de sanación. ¿Cuáles son estas pseudociencias terapéuticas que hoy en día se están utilizando en el mundo, que hoy en día estamos viendo a diestra y siniestra, que sin embargo, a pesar de tener efecto en muchas personas, están teniendo mucho auge, pero lamentablemente no es algo que sea bueno. Para nada es algo bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, pero sí me gustaría que se quedasen con el pensamiento de tener mucho cuidado de las puertas que estamos abriendo, tener mucho cuidado de dónde están nuestros hijos, de qué es lo que están viendo, porque esto no solamente es a través de una forma que lo hace. Como dice nuestro hermano Víctor, Satanás es como un pulpo que tiene muchos brazos y a través de todos esos brazos él sigue haciendo maquinaciones, inventando nuevos métodos y nuevas filosofías y doctrinas para apartar a la gente de la verdad bíblica. De esa manera él trabaja, él obra de esa manera. Y nosotros debemos estar atentos y debemos tener mucho cuidado, porque hoy en día estamos caminando en terrenos peligrosos y nuestra salvación está en juego y la salvación de nuestra familia está en juego. Es muy importante que nosotros sepamos las formas en las que trabaja Satanás, para que así no seamos ignorantes respecto a este tema y podamos estar preparados para enfrentarlo y para poder también ayudar a aquellas personas que están engañadas y que no saben nada de esto, para que puedan salir de allí. Por eso el mensaje del cuarto ángel dice, salid de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. La gente está confundida, está engañada, sirviéndole a Satanás sin darse cuenta,
Y nosotros debemos advertirles, pero debemos advertirles con una base. No solamente decirle, ah, no, mira, eso es espiritismo y es de Satanás. Tenemos que explicarles por qué eso es espiritismo y eso es de Satanás. Tenemos que explicarle por qué Satanás trabaja de esa manera. Y es por eso que nosotros debemos estudiar estos temas, para no ignorar las maquinaciones de Satanás. Vamos a terminar con una oración, mis queridos hermanos. Allí donde están, si pueden arrodillarse para poder orar. Padre bendito que estás en el cielo, glorificado sea tu santo y maravilloso nombre, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios y te reconocemos como tal. Queremos que seas tú quien gobierne nuestra vida. Te damos gracias porque tú nos adviertes a través de tus mensajeros escogidos cuál es la verdad para este tiempo y cuáles son las maquinaciones de nuestro enemigo que utiliza para apartarnos de ti, Señor. Pero aún así hay mucha gente que está engañada. Hay mucha gente que sigue en las tinieblas, pretendiendo estar en la luz. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para poder llegar a sus corazones y que nos des también mansedumbre para poder exhortarlos, para poder mostrarles la verdad bíblica, tal cual es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la luz que nos envías. Gracias, Señor, por el tercer Elías. En esta hora te queremos pedir que tú te quedes con cada uno de nosotros, en donde estemos, Señor, y que podamos vivir un lindo sábado. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único y gran Salvador.